Muy buenas tardes a todas y a todos. Señor licenciado Guillermo Padres, gobernador constitucional del Estado de Sonora, presidente de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Nacional de Seguridad Pública, bienvenido. Señor senador Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, bienvenido también. Diputada Carolina Villano Austria, integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados e impulsora de esta ley. Maestro Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, señor subsecretario de Seguridad Pública Facundo Rosas, maestra Sara Irene Herrerías, procuradora de atención a víctimas del delito, compañeros de la Administración Pública Federal, licenciado Félix Gavito, presidente de la Fundación NEMI, servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil, muchas gracias por estar aquí en este evento. Para mí verdaderamente es un honor, es una gran oportunidad estar aquí para presentar esta nueva ley general para la prevención social de la violencia y de la delincuencia. Subrayaría ese primer dato, es una ley general la que hoy nos ocupa, y creo que ese es parte del reconocimiento que se tiene que hacer a los señores y señoras legisladores que también nos acompañan el día de hoy, porque hemos dado un paso significativo en otorgar un marco jurídico amplio, el más amplio de nuestra historia, precisamente para atender este fenómeno desde una política y desde una perspectiva de prevención. No es exclusivamente una ley que le aplique al gobierno federal, no es una ley que aplique exclusivamente a un ámbito, sino que tiene justamente esa característica de aplicar a los tres órdenes de gobierno y además tiene un entramado institucional previo, que es el que se refiere al propio Consejo Nacional de Seguridad Pública, a su Secretariado Ejecutivo y al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que es justamente lo que nos permite contar con los instrumentos necesarios para potenciar en todo el país y en los tres órdenes de gobierno la prevención de la violencia, la prevención de la delincuencia. El día de hoy, además, creo que es un día significativo, porque demuestra los logros que podemos tener como una república democrática. Es un buen signo esta ley en esa medida. Quiero de verdad hacer un reconocimiento muy especial a la diputada Carolina Villano, ya lo han hecho otros aquí, pero sí hay que señalarlo y subrayarlo. El éxito de esta ley, desde luego, es un esfuerzo de todos, desde luego es una tarea del Gobierno, del Congreso, de sus distintas comisiones, del Senado de la República, pero a todos nos queda muy claro que si no hubiera sido por su esfuerzo y por su ímpetu, muy probablemente no hubiéramos alcanzado este resultado, sino hasta tiempo después. De verdad, felicidades y muchas gracias. Y creo que también es un resultado de la perspectiva participativa, crítica, abierta, como la que nos ha acompañado el día de hoy por parte de Fundación NEMI, de muchas organizaciones de la sociedad civil, a quienes les agradezco no solamente su presencia en este evento, sino el haber insistido desde los distintos ámbitos de su actuación en la opinión pública, en los medios de comunicación, en las comisiones legislativas, en las reuniones con los servidores públicos de las distintas áreas del gobierno federal, en que era indispensable contar con este instrumento. Es verdaderamente en esa medida una ley importante por su proceso, por sus características y particularmente por los objetivos que persigue. A final de cuentas, esta es una ley que se suma a otros esfuerzos muy significativos de transformación estructural de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para hacer frente al fenómeno de seguridad y puntualmente en distintas áreas que tienen que ver con la actuación de la Secretaría de Gobernación. Voy a mencionar algunas leyes nada más y creo que es un reconocimiento desde luego también al Congreso de la Unión, a las últimas dos legislaturas, pero a la actuación también de los distintos actores políticos para poder ir transformando nuestro entramado legislativo. Los últimos años hemos visto por primera vez una ley de migración, hemos visto también por primera vez una ley de refugiados y también de protección complementaria.
hemos visto además por primera vez esta Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Esto aunado a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, la reforma constitucional al sistema de justicia penal, las reformas en materia de amparo y a muchas otras, que cuando uno toma una pequeña distancia, analiza y evalúa, que verdaderamente hemos dado un paso muy significativo en el ámbito legislativo para transformar nuestras instituciones. La Secretaría de Gobernación seguirá cumpliendo con su función de impulsar el diálogo y los acuerdos con todos los actores políticos para el fortalecimiento de nuestra gobernabilidad democrática. Estos avances legislativos son muestra de que se pueden llevar a cabo esos cambios y de que estamos en ese sentido por un camino plural, democrático y abierto en el que debemos de seguir avanzando. Ya se han mencionado varios casos y varios temas relevantes de esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia. Quisiera solamente aprovechar esta oportunidad para destacar un par de ellos. Indudablemente que lo más importante, lo obvio, pero merece ser subrayado, es que le da un papel central y preponderante a la actividad de prevención de la delincuencia como uno de los ejes centrales de la solución a los problemas de seguridad que vive nuestro país, como uno de los ejes centrales al mayor disfrute de los derechos y de las libertades de todos los ciudadanos. Esto, como ustedes saben, es parte del enfoque de la Estrategia Nacional de Seguridad, que tiene tres componentes: un componente que desde luego era el más urgente probablemente, que es combatir a la delincuencia, llevar a los delincuentes ante la justicia. Un segundo componente, del cual he hablado en alguna medida, que es toda la transformación institucional, desde contar con una policía federal como la que hoy tenemos, hasta muchas otras iniciativas en materia administrativa y legislativa por las que seguimos avanzando. Y este tercer componente, que es precisamente el reconstruir el tejido social y en este caso en lo particular contar con los distintos elementos legislativos de coordinación, de enfoque de los programas de participación ciudadana que le den mayor fuerza verdaderamente a nuestra política de prevención de la delincuencia y de la violencia. Quizás un elemento específico de la ley que me gustaría mencionar es que como resultado de la misma, los tres órdenes de gobierno tenemos ahora una obligación legal expresa de atender el problema de la violencia y de la delincuencia precisamente desde una perspectiva preventiva, multidisciplinaria y además, como ya se nos ha dicho aquí, con la colaboración de los grupos de la sociedad civil. Esto no es trivial, es muy importante. La participación ciudadana será fundamental para coadyuvar, junto con los tres órdenes de gobierno, en las tareas de prevención del delito, mediante programas integrales orientados a eliminar la marginación y la exclusión. Muy cierto es que en muchísimas ocasiones las soluciones a los problemas ya se están atendiendo por parte de grupos de la sociedad civil y lo único que tiene que hacer la autoridad es potenciarlos, fortalecerlos, abrir los espacios de participación. No puede ser posible que un servidor público, ya sea por indolencia o por ignorancia o por simple y sencillamente objetivos que no están debidamente orientados, sea el obstáculo para la participación eficaz de las organizaciones de la sociedad civil. Es todo lo contrario, y esta ley precisamente nos va a ayudar a evitar esos casos en los cuales ahí está la sociedad, ahí están las iniciativas, ahí está el esfuerzo, ahí está el capital humano y la respuesta no se acaba de dar porque algún orden gubernamental todavía no abre los ojos, todavía no abre las puertas, todavía no impulsa esas iniciativas. Y creo que la presencia del gobernador de Sonora, del alcalde de Puebla y de otras autoridades de los distintos órdenes de gobierno son una manifestación de que estamos claramente conscientes de esa realidad y de que la tenemos que seguir empujando y tenemos que seguir potenciando los programas de prevención del delito con una perspectiva claramente abierta, plural y democrática. Y así se está llevando a cabo en muchas ciudades del país y en muchas entidades, pero ciertamente no debemos olvidar que, como aquí se nos dijo, en muchas ocasiones el trato con los órdenes de gobierno, más que ayudar y más que potenciar el efecto de la acción ciudadana, la hace complicada, la hace difícil y no pocas veces desilusiona esa iniciativa tan potente de los ciudadanos. Es por eso que tenemos que enfatizar con una gran claridad cuál es nuestra tarea. Lo hace la ley, llevémonoslo siempre como una obligación
permanente. En particular, el gobierno del presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, ha hecho un énfasis muy importante en la participación abierta, en la discusión, en el diálogo, al más alto nivel, con todos los grupos de la sociedad civil, desde hace un par de años, sistemáticamente reuniéndose en asambleas, en diálogos, en sesiones abiertas, precisamente para discutir desde las perspectivas más amplias o más generales de la política de seguridad hasta cosas muy puntuales y muy concretas en el ámbito de lo local. Y así ese ha sido el espíritu con el que se sigue trabajando en todo el gobierno de la República para atender este fenómeno. Particularmente importante en esta ley, y hay que reconocerlo también, es que se dispone que el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que es este centro del Consejo Nacional de Seguridad Pública, coadyuvado precisamente por la Comisión Permanente de la materia, estará realizando de una manera continua evaluaciones integrales de cada una de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia de todos los órdenes de gobierno. Vamos a tener un instrumento que nos permita saber qué programas están funcionando, cuáles son los más eficaces, cuáles son sus resultados puntuales, y en esa medida le va a servir al Congreso de la Unión y al Gobierno de la República y de las distintas entidades para enfocar mejor los recursos. Debiera servir también para identificar aquellos casos de éxito de participación ciudadana, acelerar sus propósitos, potenciar sus capacidades y en esa medida tener mejores resultados en materia de prevención. No me cabe duda que con esta nueva ley estamos avanzando en la reconstrucción del tejido social como una herramienta fundamental para prevenir la violencia y la delincuencia. En el gobierno federal sabemos muy bien que la mejor manera de combatir la inseguridad en el largo plazo es justamente cerrándole el paso a los criminales con más oportunidades para todos los mexicanos. Y por ello se ha implementado, como ya lo había dicho, una política integral para superar la pobreza y reconstruir nuestro tejido social. Y el evento de hoy no es más que una manifestación de que en ese propósito la República está unida, que sus distintas fuerzas políticas coinciden y que tenemos un instrumento legislativo para darle mayor fuerza a estos esfuerzos. Quizás valdría la pena, sí, subrayar algunos de los avances de la política federal en la materia, porque verdaderamente son significativos y se constituyen en el piso sobre el cual tenemos que construir todos estos avances adicionales, compromisos y obligaciones para todas las órdenes de gobierno. Hemos recuperado en lo que va de la administración más de 5,000 espacios públicos en todo el país que estaban abandonados en distintas localidades. Esto ha beneficiado a más de 20 millones de mexicanos. También, mediante el programa Escuela Segura, hemos atendido a casi 45,000 escuelas y más de 12 millones de alumnos de educación básica. Hemos consolidado también en esa medida a las escuelas públicas como espacios seguros para que nuestros hijos aprendan y se formen como mejores ciudadanos. Se ha avanzado también de una manera sustancial en la prevención y atención de las adicciones. Durante la presente administración se han invertido más de 6,600 millones de pesos en materia de prevención y tratamiento, lo que significa 158% más de lo que se invirtió en toda la administración anterior. Se han construido además 330 centros Nueva Vida en todo el país, en los cuales se previenen las adicciones de nuestros jóvenes y se atienden otros fenómenos de índole social. Junto con los centros de integración juvenil, esto nos permite contar hoy en día con la red de prevención de adicciones más grande de toda América Latina. También, como ustedes saben, se ha realizado una inversión sin precedente en materia de infraestructura educativa en nuestro país, construyendo casi 1,000 bachilleratos y 105 nuevas universidades. Y además se ha implementado el programa de becas más ambicioso de la historia del país, otorgando 8 millones de becas a estudiantes de todos los niveles. Asimismo, se ha alcanzado la cobertura universal en salud, lo cual es un logro también sumamente significativo. Amigas y amigos legisladores, una vez más les agradezco su presencia esta tarde en la Secretaría de Gobernación, compañeros servidores públicos, amigas y amigos de las organizaciones no gubernamentales. Todos sabemos, lo sabe muy bien el gobierno federal, que la construcción de la igualdad de oportunidades es la herramienta fundamental para la prevención de la violencia y la delincuencia. Es también un principio rector para regenerar el tejido social y para así evitar la incorporación de nuestros jóvenes al crimen y a las adicciones. Con la entrada en vigor de esta ley, debemos sentirnos satisfechos por haber dado un paso muy significativo, ratificando el compromiso
del Gobierno federal, del Congreso de la Unión, de los estados y de los municipios para trabajar de manera conjunta por la seguridad auténtica de los mexicanos. Pero también estamos muy conscientes, y lo han dicho aquí algunos de mis predecesores en el uso de la voz, estamos muy conscientes que el avance legislativo es tan solo un paso muy valioso, pero es tan solo un paso. Es momento de que todos quienes tenemos responsabilidad administrativa hagamos un mayor esfuerzo en la materia. De entrada, abriéndonos a la sociedad, quitándole obstáculos a su participación, incorporando su diagnóstico, sus recomendaciones, su perspectiva crítica en cada uno de los pasos de los distintos programas de participación social para prevenir la delincuencia y para prevenir la violencia. Pero además, cumpliendo cada vez con mayor énfasis cada uno de los puntos a los que estamos comprometidos, desde un punto de vista legal, sí, pero también en cada uno de los programas de gobierno. Creo que lo más significativo del evento del día de hoy es precisamente esa unidad de propósito, es el reconocimiento de que esta es una tarea fundamental de todos los mexicanos y que en esa tarea estamos dando pasos significativos, que estamos sembrando una semilla valiosa que nos dará en el futuro resultados potentes para lograr la seguridad auténtica, la prosperidad y la justicia que nos demandan los mexicanos. Muchas gracias y de verdad muchas felicidades.